bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de un libro que explica detalles sobre el nacimiento del cristianismo. Se llama Contraflaco, su autor es Yogari Pujol. Lo conoceréis por otra entrevista que le hicimos por otro libro, y en este caso nos habla de uno de los autores del siglo I, que es Filón de Alejandría, que parece ser que su obra fue muy importante a la hora de la elaboración del Nuevo Testamento. Para hablar de este libro, nada mejor que hacerlo con su autor, Yogari Pujol. Bienvenido, Yogari. Muchas gracias por invitarme. Bueno, todos conoceréis a Yogari, si habéis visto algunos vídeos, pues él es teólogo, es egiptólogo, psicoanalista, es especialista en lenguas antiguas, puede leer el demótico egipcio, también lee el Nuevo Testamento en el lenguaje, en el griego antiguo, que es como fue escrito originariamente, y en este pequeño libro pues se nos dan bastantes pistas de cómo fue la elaboración del Nuevo Testamento. Entonces, para empezar, podríamos hablar sobre quién fue Filón de Alejandría y en qué época escribió. Filón de Alejandría es esta imagen de la edición antigua que está en catalán. Ahora ya tenemos la edición en castellano. Y Filón de Alejandría era este señor que, bueno, que al parecer era un filósofo, una persona muy sabia, de alta posición. ¿Qué nos puedes decir de Filón? Bueno, yo creo que es muy importante decir que Filón de Alejandría era un judío, pero un judío helenista, o sea, una persona que había ya, digamos, se había apropiado de todo lo que es la cultura, el pensamiento y la lengua griega. Y por lo tanto, su pensamiento, aunque sigue siendo judío, pero está en Alejandría. Y Alejandría, todo el mundo sabe que era un centro extraordinario de cultura. Y por esto, para comprender su actividad y lo que puede presentar Filón de Alejandría en relación con el Nuevo Testamento, es importante saber que Filón de Alejandría formaba parte de una familia muy importante que era pro-romana. Yo creo que hay que insistir mucho porque estamos en una posición, como los alemanes dicen, en el Sitz im Leben, o sea, en la situación vital. Cuando se escribieron los textos del Nuevo Testamento. Cambia mucho si uno escribe un texto al lado de una palmera tranquilo, o bien están silbando las balas a su alrededor. Pues veamos. Filón de Alejandría muere el año 50 y en esos momentos todavía no ha empezado una gran guerra como vendrá por los años 65 en contra de los romanos. Pero esa familia ya tomó una posición muy clara, políticamente hablando, pro-romana. Cuando se habla de los judíos, hay que distinguir enseguida entre los judíos de Palestina, que estaban totalmente en contra de Roma, y esa familia de Filón de Alejandría. Su hermano tenía un cargo muy importante que se llama alabarda, o sea, un cargo importante de seguramente pues de ganar el control de las fronteras o el control de los impuestos, y sobre todo su hijo, que era al fin y al cabo pues ese señor se llama Tiberio Julio Alexander, Tiberius Julius Alexander. Era el hijo del hermano de Filón de Alejandría. Sí. O sea, el sobrino de Filón de Alejandría. Es el sobrino, sí. Pero ese señor pues tuvo una importancia muy grande por varias razones. Miramos un poquitín su cronología ascendente hasta llegar
algo único, que es general judío, el único general judío. Y, general romano. No, era... Pero sí, del ejército romano. Sí, general romano, el único general romano. Pero para llegar aquí fue, digamos, fiel a una serie de, digamos, de compromisos con Roma, y nos interesa mucho decir que el año 42, 44, pues lo nombraron gobernador de Palestina. Y entonces, nada más llegar, ya empezó algo muy importante, que es en contra de los celotas, que eran esas personas judías que atacaban al ejército, a los soldados romanos. No como los terroristas nacionalistas de los judíos, ¿no? Exacto, sí. Y entonces lo primero que hizo es buscar y encontrar y crucificar a los hijos de un personaje que se le considera como el fundador de los celotas. Se llama Judas también. Sí, Judas Galileo también. Bueno, pues entonces, claro, si veamos, pretender, como algunos pretenden, que el año 40 pues Jesús se habría pues muerto por el año 33, claro, sí, veamos la cronología, el año 0, y el Jesús pues vive hasta los años 30-33, entonces unos cuantos años más tarde encontramos a este Tiberius Julius Alexander en Palestina. El líder de los rebeldes, estos celotes, terroristas, sí. Dices que se llamaba Judas. ¿Tú crees que eso influyó en algo en que el personaje de Judas del Nuevo Testamento se llamara Judas? Porque según tú es una invención que hicieron, ¿no? Sí, bueno, estos juegos, sí. Como Cilene también es un personaje que es el que ayudó a levantar la cruz en la Pasión de Jesús, sí. Y que también había un personaje histórico, Cilene, ¿no? Bueno, son como guiños que hacen, ¿no? Bueno, aquí si entonces hablamos de lo que es la guerra contra Roma, la guerra de Cirene, en ese momento estamos ya en el año 115, es la segunda guerra, por lo tanto, claro... La primera es del 70, después el año 70, sí. Y ahí, en esa guerra del 70, el general que mandaba más en el ejército, que fue el que derrotó a los judíos, que destruyó el templo de Jerusalén, era el judío que era el sobrino de Filón de Alejandría. Sí, es muy interesante ver que Vespasiano y Tito pues les costó mucho conquistar Jerusalén. Había sido muy fácil conquistar Galilea, y allí es precisamente donde se encontraba ese famoso Filón, no Filón, sino el judío que luego será Flavio Josefo, un hombre que era sacerdote, que había ido a Roma a defender la causa de otro sacerdote, y entonces pues cuando los romanos atacaron Palestina, este judío pues se puso al frente de lo que podríamos decir la defensa de Galilea, pero al cabo de nada pues los romanos lo hicieron prisionero, y pues cambió digamos de posición y se hizo inmediatamente prorromano. Para salvar el pellejo, ¿no? Lo hizo. Sí. Y entonces pues lo llevaron a Jerusalén, y él iba dando vueltas alrededor de la muralla, y decía algo muy importante. Decía a los que estaban dentro, de los judíos, les decía: Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Y además tenéis que saber que vosotros que estáis luchando en contra de los romanos, no solamente lucháis contra ellos, sino que también estáis luchando contra Dios. Esto es muy importante porque significa que un judío se da cuenta de que las cosas han cambiado mucho, y por lo tanto Roma es Roma.
Bueno, pues muy bien. Aquí tenemos, pero esto se sitúa en el año 70 y entonces volvamos a ver esa posición de la cronología. Lo primero, para comprender cuándo se escribió el Nuevo Testamento, hemos de tener en cuenta los documentos. Una cosa es lo que se inventa y la otra cosa son los documentos. El documento primero cristiano es un trocito de papel de 3 centímetros que es del Evangelio de San Juan, capítulo 18, que habla de la pasión. Bueno, pues muy bien. Pero esto es importante en cuanto a la datación. ¿Cuándo ese documento fue escrito? Pues según los especialistas dicen el año 125, 130, claro. Pero lo importante es que anterior a esto, no se ha encontrado nada de nada de nada. O sea, si el cristianismo empezó, como quieren algunos, el año 0 y luego el año 33, pues ya empezaron a los cristianos pues a moverse, etcétera. Y el año 42, por ejemplo, 45, un tal Pablo ya escribió la primera epístola a los tesalonicenses. Significa que poquísimos años después de la muerte de Jesús ya se hubiera expandido por todo el Mediterráneo el cristianismo, o sea, la gente cristiana. Pero claro, pero en cambio no hay nada de nada, no se ha encontrado ni iglesias, ni restos, ni reliquias, ni nada. Por lo tanto, la cronología, ¿por qué se ha querido decir que el año 0 empezó el movimiento cristiano con Jesús? Pues, ¿por qué? Porque el Evangelio de Mateo pues dice que en tiempo de Herodes, ¿no? En tiempo de Herodes, pero Herodes pues se sabe que murió el año -5 precisamente. Pero eso es Herodes el grande, pero luego está tu hijo que también es Herodes. Bueno. Que ese es el hijo, el que mató a los de los niños, ese es el hijo. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que se dice siempre es eso, de que en el año 0, pues entonces nos ponemos en marcha, ¿verdad? Sí. Pero, claro, aquí la figura de Pablo es muy importante. ¿Por qué? Porque ese Pablo, según mis trabajos, su figura está copiada en extenso de dos grandes documentos. Uno de ellos es lo que Filón de Alejandría escribió precisamente contra Flaco, y luego algo también muy interesante que es un cuento egipcio que es el náufrago. O sea, tendríamos un personaje ficticio que le hacen escribir muy tempranamente una serie de cosas cuando la cronología no cuadra y sobre todo, ¿por qué? Porque Pablo no ha existido nunca. Es un constructo literario. Porque de Pablo no se ha encontrado ningún hallazgo arqueológico que demuestre su existencia. Solamente tenemos sus escritos. Pero bueno, los especialistas ya han hecho un trabajo muy importante, y es que ya no hay tantas epístolas, sino que hay solamente algunas, las grandes, como es a los Gálatas, a los romanos, a los tesalonicenses, a Corintios, etc. Esos grandes textos de Pablo. Pero el problema es que ninguna de esas comunidades la ha recibido. No tenemos ningún documento que diga tenemos en nuestro poder, Pablo nos ha escrito. No, ninguna de estas grandes comunidades cristianas. No, se encontraron las cartas en el mismo sitio, ¿no? Todas se han encontrado esas cartas en Alejandría. Y en Alejandría es donde dices tú que los sacerdotes de Serapis escribieron todos los Hechos de Pablo y todo el Nuevo Testamento. Sí, bueno, se estaría aquí, claro.
¿quién escribió el Nuevo Testamento? Entonces tendríamos que explicarlo bien. Pero bueno, empecemos diciendo que los documentos, esas cartas de Pablo, además es interesante porque alguna de ellas, como creo que es Efesios, pues no tiene destinatario. O sea, han dejado vacío el lugar de destinación de esas cartas. O sea que todo esto hace pensar que se escribían unas cartas y se podría haber puesto cartas a los tesalonicenses como se podía haber puesto carta a los de Creta o a los de Samos o cualquier otro sitio. Claro, porque estamos en Filón de Alejandría, que se llama así porque era de Alejandría, sí. Y los sacerdotes estos de Serapis también tenían su templo en Alejandría. Tú dices que ahí es donde se origina el Nuevo Testamento. Sí. Y en esa época pues convivían las culturas de los griegos, de los romanos y de los judíos. Sí. Y de los egipcios, ¿no? Sí. Entonces se creaban dioses que fusionaban todas esas culturas, ¿no? Bueno, evidentemente como, que... por ejemplo, el Serapis que hemos hablado, pues Serapis era una mezcla como de Zeus y del toro Apis, que era de un dios egipcio, ¿no? El toro Apis. Sí. Y por eso se llama Serapis, ¿no? Es Osiris. Y tiene ya apariencia como el del dios Zeus con barba, y sería basado en Apis. Sí, y luego, Zeus o Júpiter. Porque... Y aquí, por ejemplo, tenemos otro dios de la época que era Hermanubis, que era una mezcla del dios Anubis, que lo tenemos también por aquí. Este era el dios Anubis, que era el dios que tenía referencia algo que ver con los muertos, ¿no? Y con los momios. Bueno, porque, vamos a ver, hay una gran proliferación de los sincretismos. O sea, hay un dios, pero luego se puede mezclar... Aquí, por ejemplo, en el Anubis vemos el dios Anubis con la cabeza de perro, vestido de romano, como un soldado romano, y luego el nombre Hermanubis como si fuera Hermes también, ¿no? Sí. O sea, estamos los griegos, los romanos y los egipcios juntos en un dios. Y ese de Serapis, pues es esa mezcla de Osiris. Y en ese proceso de sincretismo, ¿tú crees que Jesús se creó también como un personaje que aunaba diferentes cosas del judaísmo y cosas de la cultura egipcia? Bueno, ¿no? Porque muchos milagros de Jesús tú dices que tienen que ver con milagros que hacían los dioses egipcios, como andar sobre las aguas, el dios Sobek. Sí, ¿no? Bueno, es que, claro, si ahora hablamos de Jesús, cómo se formó Jesús, pues entonces evidentemente que tenemos que buscar toda la gran literatura egipcia, y hay algo muy importante que son dos cosas. Una es cómo se ha fabricado el Pablo y cómo se ha fabricado Jesús. Jesús también es un constructo literario, pero básicamente tenemos los cuentos de Sedme I y Sedme II. Es lo que en la Navidad, pues, todo el mundo sabe, los Reyes Magos, y digamos más como cuento. O sea que es una literatura egipcia más adaptada al pueblo. Pero, en cambio, todos los textos de ese Pablo es totalmente otra cosa. Primeramente se presenta a un Jesús celeste y se dice pues que es nacido de mujer y hijo de hombre. Pero esto lo encontramos en el texto de la profecía de Nefertí. Los egipcios no tienen muchas profecías, pero hay este libro de la profecía de Nefertí que ha servido pues para, dentro de la mentalidad del que ha escrito Pablo, ¿quién ha escrito las cartas de Pablo? Yo creo que precisamente por la gran calidad del pensamiento, que es un pensamiento sacado de grandes textos egipcios, como son el libro ese de la profecía de Nefertí. ¿Por qué?
porque es la prefiguración del Mesías. O sea, ¿qué pasa con esa profecía? Pues que está más o menos escrita en el año menos 1500, pues se dice de un faraón que se aburría y que dijo, ¿alguien podría explicarme algunas cosas? Y efectivamente buscaron a Nefertí, y ese Nefertí delante del faraón dijo, ¿qué queréis que os hable, mi rey? ¿Y de cosas pasadas o de cosas futuras? Y entonces el faraón dijo, de cosas futuras. Pues entonces empezó a explicar algo extraordinario. Habrá un tiempo que será un tiempo caótico, terrible, los padres contra los hijos contra los padres, el hermano, en fin, toda la familia, pues unos contra otros, un verdadero caos. Pero vendrá alguien nacido de mujer y hijo de hombre. Ahí tenemos las palabras que encontramos. Y el reflejo de ese texto egipcio está en el Nuevo Testamento, ese texto, como el anuncio de Jesús. Sí, porque ese de Nefertí pues habla de quién es ese que vendrá. Pues es el Mesías, es totalmente el Mesías. Y para centrarnos en tu libro, Contra Flaco, Contra Flaco es un libro de Filón de Alejandría. Aquí en sus obras completas, el volumen 5, está esta obra, Contra Flaco, y explica la vida de un gobernador romano en Alejandría, ¿no? Sí. Que tiene un conflicto con los judíos y entonces Filón de Alejandría pues critica, ¿no?, su comportamiento, y este gobernador se llamaba Aulo Abilio Flaco. Y tú dices que Saulo Pablo se parece mucho Saulo a Aulo. Porque solo le quitas la S y ya está. Si pones una S o una P, pues ya tenemos aquí. Eso es lo primero, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero luego hay muchísimo más. O sea que encontramos toda una serie de similitudes entre esa vida de Flaco. Sí, porque Flaco perseguía a los judíos y Pablo, bueno, cuando era Saulo, antes de Pablo, perseguía a los cristianos. Sí, ¿no? Efectivamente, esto es muy importante. Pero además, vamos a ver, es que las similitudes, como se pueden mirar desde una forma muy, digamos, laxa, pero hay que ver lo que es el ADN, porque claro, entre tú y yo, por ejemplo, entre todas las personas humanas, pues somos el 99%, creo que tenemos lo mismo. Sí. Pero lo que es interesante ver en esos textos son los detalles, o sea, son el ADN muy específico. Bueno, claro, pues tú lo lees en la lengua original y ves los detalles de las palabras, de cómo se Bueno, usa. claro, esto es importante porque claro, entre una persona y otra pues se encuentran muchísimas cosas que son iguales, pero en cambio... Yo que no soy experto soy legonesto, yo cuando hace muchos años leí tu libro, Jesús 3000 años antes de Cristo, aquí reflejas la escena esa del escarnio que en Contra Flaco de Filón de Alejandría hacen a un mendigo que va desnudo por la calle, que le ponen una corona a modo de... Bueno, se burlan de él y lo visten como si fuera un rey. Exacto, y hacer el paralelismo con Jesucristo cuando le ponen la corona de espinas, le ponen un manto, y que ves que todo eso se está narrando de la misma forma que se explica aquí en el Contra Flaco de Filón de Alejandría, cuando lo hacen... Y este mendigo se llama... ¿Cómo se llamaba? Carabás, ¿no? Carabás. Sí, Carabás, sí. Que se parece mucho a Barabás, ¿no? Evidentemente. Entonces hacen ahí unas cosas que te dan unas pistas de que el que ha hecho el Nuevo Testamento conocía esta obra de Contra Flaco, ¿no? Pero claro, lo interesante es que haya muchas cosas de estas, porque si no solamente es una cosa, pues no. En cambio, aquí el personaje de Pablo y Flaco, pues Pablo dicen que es un ciudadano romano, que tenía ciudadanía romana, y Flaco también. Ciudadano romano. Los dos, una gran preparación, los dos. Muy preparados. Muy preparados, los judíos, dos. Griegos judíos, ¿no? O sea, con una cultura griega, pero de raíces judías. Sí. Luego los viajes que hicieron también. Bueno, los viajes es interesante porque los dos se encuentran en Cencrea,
pues vaya, en Cencrea, que estamos en Corinto, es un puerto, y entonces, claro, no todo el mundo va a Cencrea, o sea que es ya algo muy específico. Los dos son detenidos, acusados. Bueno, porque aquí Pablo precisamente pues lo conducen hasta Italia y hasta Roma, vaya, y también Flaco también lo conducen para ser juzgado, o sea que, y el viaje ese pues de Cencrea, bueno, o sea, son detalles que no son, digamos, de encontrarlo todos los días. Claro, yo creo que esta obra de Filón de Alejandría contra Flaco es muy importante leerla para los que queréis saber los orígenes del Nuevo Testamento, porque incluso el personaje este de Flaco tiene similitudes con escenas que le pasan a Jesús. Por ejemplo, a Flaco es detenido por los romanos tras un banquete y es traicionado por los griegos. Jesús es detenido también tras una cena y es traicionado por Judas, ¿no? O sea... Sí, evidentemente que hay muchos detalles. Pero aquí en Contraflaco pues existe algo muy importante, es que el Contraflaco está basado mucho en un cuento egipcio que es este de El náufrago. Filón de Alejandría, cuando escribe el Contraflaco, se inspira muchísimo de lo que es ese cuento. Pero Filón de Alejandría, la historia que explica de Flaco es una historia real, histórica, no es un cuento. Sí, pero a la hora de narrarlo tú dices que se inspira en ese cuento del náufrago, que es del 1800 a.C. Sí, pero no solamente en los detalles, sino en la estructura, sobre todo en la quinta esencia del Contraflaco. Cuando Filón de Alejandría escribe esta obra, habla de algo importante, es que Flaco hay un momento que se tiene que convertir y casi, o sea, su arrepentimiento sería muy cercano pues al dios Yahvé, ¿no? O sea que, pero esto está sacado evidentemente del cuento egipcio. ¿Qué es lo que ocurre en ese cuento? En ese cuento hay algo que es fundamental para lo que no es el pensamiento de Pablo, sino el momento en que encuentra a Jesús, el encuentro de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles... Sí, que es cuando cae, bueno, que no cae del caballo, pero Pablo tiene la revelación, se le aparece Jesús, no sé si en forma de una luz muy intensa, pero entonces él cae al suelo y entonces se encuentra con que esa luz es el Señor que le habla, ¿no? Es Dios, ¿no? Y en el cuento del náufrago lo que veremos es una serpiente gigante como esta, que los egipcios tenían el dios serpiente, este se llama Ouatiet, aquí también la vemos, la serpiente gigante a la que es adorada como un dios, ¿no? Aquí también lo vemos. Entonces, es el dios de una isla. En el cuento del náufrago es el dios de la isla, que es una serpiente gigante. Pero no es de una isla, no es de una isla cualquiera. No, es una isla que es el Ka, ¿no? Es la isla del Ka. Y es la isla del espíritu, del Neuma. Esto es muy importante porque, claro, todas esas cosas las encontramos en las epístolas de Pablo, las epístolas de ese Pablo. Pero ese encuentro del náufrago con el Señor de la isla, pues eso, que cae de bruces. Entonces, cae al suelo y tiene perdida la razón. En Contraflaco hay una expresión que también dice se echó al suelo, donde quedó largo tiempo privado de la palabra, ¿no? Exacto. Y en Pablo también, lo que dice en la caída del caballo, que en la Biblia no dice caída del caballo, pero sí que cayó al suelo, ¿no? Sí, es eso. Pero, o sea que porque se encuentra con lo trascendente, ¿no? Filón de Alejandría ha leído y conoce muy bien el náufrago porque es un gran bestseller. Pero, ¿qué más hay aquí? En ese encuentro de el náufrago y ese dios de la serpiente, el dios, la serpiente le dice: ¿quién te ha traído aquí? Y el náufrago dice:
hombre, por favor, ¿quién me ha traído? Me ha traído el viento, me ha traído la tempestad, por eso he tenido aquí pues un naufragio. Y entonces el dios de la isla, el señor de la isla, le dice, estás completamente equivocado. Te ha traído Dios porque estarás aquí para una gran metanoia, o sea, una transformación de ti mismo. Y todo eso lo encontramos en las epístolas de Pablo. Y algo muy importante, le dice, lo que tienes que hacer aquí es el self-control, o sea, el control de ti mismo, control de tu corazón. Y eso lo encontramos en griego, es la palabra encratismo. Y esa palabra, el encratismo, lo encontramos 4 o 5 veces sola y únicamente en las epístolas de Pablo y en los Hechos de los Apóstoles, en momentos muy importantes. Uno de ellos es en Gálatas, el capítulo 5. ¿Qué ocurre allí? Pues que explica lo que también encontramos en Filón de Alejandría, que es que la persona humana que no sigue el espíritu, pues comete toda clase de, digamos, de horribles actuaciones, robar, matar, impudicias, envidias, etcétera, etcétera. Y eso lo está diciendo en la epístola de los Gálatas. Y luego sigue, pero el que abraza el espíritu, o sea, estamos aquí, lo mismo que le dice la serpiente, entonces será dueño de sí mismo. Y eso, el encratismo, el dueño de sí mismo, como digo, lo encontramos única y exclusivamente en esas epístolas. Y además en los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles está basado muchísimo en ese cuento egipcio, en el naufragio. Por ejemplo, los capítulos 27 y 28 de los Hechos de los Apóstoles, cuando explica el viaje de Pablo, está copiado casi palabra por palabra de ese cuento, que hay un naufragio, etc. Y allí también, en los Hechos de los Apóstoles, hay algo muy curioso. Es que Pablo, cuando lo hacen prisionero y tiene que ir a Roma, pues mientras está esperando el viaje, pues entonces hay un señor que se llama Félix, que es un romano y que tiene, digamos, la misión de custodiarlo. Pues, pero ese Félix lo va a ver a Pablo varias veces, porque, en fin, lo encuentra un personaje interesante, etc. Y al final Pablo le dice, mira, Félix, has venido muchas veces aquí, pero hay algo muy importante, es que tienes que ser encratita, tienes que tener el dueño de ti mismo, el dueño de tu corazón, etc. Y entonces, reacción de Félix, le dice, no vendré nunca más a verte, eso a mí no me interesa, para nada me interesa. O sea que en esa contraposición extraordinaria de lo que es un hombre que no es cristiano y de un hombre que quiere seguir a lo que le dice la espiritualidad de aquí, de ese texto. Después hay algo también que se ve constantemente en las epístolas de Pablo, es lo que le recomienda la serpiente. ¿Qué le dice? Bueno, el náufrago le dice, bueno, ahora que yo ya he transformado mi vida, me voy a mi casa y volveré y te traeré muchos regalos. Y entonces el señor de la isla le dice, ya no me verás nunca más, porque esto ha sido un momento simplemente como un sueño, que es una transformación tuya, pero tienes que saber que yo no necesito nada, yo soy dueño de todo, Lo único que yo te pido es que propagues mi nombre, por favor,
Eso es lo que hace el cristianismo, Claro. propagar el nombre del Y Señor. la aparición de Jesús que tuvo Pablo es la última aparición de Jesús, ¿no? Que hay en el Nuevo Testamento, o se vuelve a aparecer luego. Porque claro, dice, ya no me verás más, pero es que Jesús tampoco se le vuelve a ver más, ¿no? Bueno, bueno, efectivamente que hay un momento... Y luego la isla incluso se va bajo el agua, se sumerge y desaparece la isla. Ah, bueno, sí, pero es que este cuento egipcio da para mucho. El libro de Jonás está copiado Sí, lo de la ballena. de eso, está copiado. ¿Qué más? Bueno, y después grandes textos como es la cosa de el gran viaje que hace Ulises. O sea, la Odisea está copiada de ese cuento. Pero el cuento este es muy corto, ¿eh? Y la Odisea es un tocho así, ¿no? O sea, un momento, están inspirado algo. Es corto y no tan corto, porque es un cuento dentro de otro cuento. ¿Cuántas páginas tiene? Pocas, ¿eh? Aunque sean pocas, pero es muy distinto, digamos, de llenar páginas y páginas, porque la Odisea se ve clarísimamente toda su estructura, pero luego se llenan muchísimas páginas de paisajes. De paisajes, pero es que eso del cuento ese del náufrago, pues hay cosas muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, que se pide al náufrago pues que esté allí hasta un tiempo, hasta que se haya transformado interiormente. Antes de empezar su misión ya de propagar. Exacto. Sí. Pero después también es interesante que esa serpiente pues explica al náufrago su vida. Y dice, yo estaba aquí en esta isla y hubo una desgracia muy grande y todos mis hermanos murieron porque vino, pues eso... Una estrella cayó del cielo. Exacto, sí. Muy bien. Pero, fíjense bien, o sea que él está vivo, porque está en la isla y está como el señor de la isla. Pero él dice, yo no estaba aquí cuando ocurrió eso. Y cuando yo vine y encontré a toda mi familia, a todos mis hermanos, el texto egipcio dice, yo morí por ellos. Eso es extraordinario, yo morí por ellos. Aquí está el germen precisamente de lo que Jesús, pues, que es el Señor, pues muere. Es como una aparición como la de Jesús resucitado, que ya no es un cuerpo físico, ¿no? Que es como un fantasma que viene a una resurrección, ¿no? Porque luego que la isla desaparezca es como si dijeras lo que has visto es como de otra dimensión, como de otro mundo, ¿no? Ah, bueno, y puede ser, digamos, un sueño. Es fantástico, es una cosa muy... Bueno, pero todo esto es lo que está en la base de... Lo encontramos todo en el Nuevo Testamento, pero claro, hay que conocer esos textos y por eso el que no ha tenido ocasión de leer, pero sobre todo, eso mismo que acabo de decir, de yo morí por ellos, si no se mira exactamente en el original... Porque en las traducciones normalmente no sale esa frase de esta manera, ¿verdad? No, yo he visto otros... Pero tú lo has leído en el original. El original. Por eso has podido captar esa frase. Bueno, es que claro, yo creo que es muy importante. Claro, es importante. Si no, yo he leído ese cuento en esos libritos que van... Recopilaciones de cuentos egipcios que hay, y esa frase creo que no está traducida. No está así, claro que no. Pero el texto dice lo que dice. Entonces, bueno, pues pero yo creo que esas tres cosas del cambio, o sea, de la metanoia, la transformación personal, el ser dueño de sí mismo y después propagar el nombre del Señor, todo eso son cuatro cosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Es la base. Pues ya tenemos una fuente, que es el náufrago, y la otra de Filón de Alejandría, que es el contraflaco,
Y aquí en el tomo 5 de las obras completas de Filón de Alejandría, antes del Contraflaco, hay una otra obra de Filón de Alejandría, que es la de los suplicantes, los terapeutas, Sí. que habla de cómo funcionaba esta comunidad de monjes de Serapis, que son los que, según tus estudios, fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Bueno, Incluido el Apocalipsis también, ¿no? Ah, el Apocalipsis también, Porque evidentemente. también veo rasgos del náufrago ahí, ¿no? Más que del náufrago son los cuentos, los de Sedme II y Sedme I. Pero también va a una isla desterrada. Ah, bueno, de la isla de Patmos, sí. Pero y ve unas apariciones también, ¿no? también, sí. O sea que hay una... Algo ahí. Pero a veces hay una inspiración un poco... Pero lo ha escrito la misma persona, no un grupo de monjes, ¿no? Porque hay diferentes estilos literarios en los... Bueno, aquí sí que los especialistas dicen que esas 5 o 6 grandes epístolas de Pablo estarían hechas por una misma mano. Eso Las sí. epístolas. ¿Y Sí. los hechos de Pablo? No, aquí precisamente los hechos, hasta ahora se decía que Lucas escribió su evangelio y un poco más tarde escribió los hechos de los apóstoles. Ahora los especialistas ya eso ya ven que no cuela, por eso de que hemos dicho muchas veces de que hacer el evangelio o hacer un texto hay que tener en cuenta que están escritos de una forma muy trabajada, o sea, con simetrías internas. Claro, escribir con simetrías internas supone un conocimiento muy grande de los textos y irlos colocando lo que está arriba. Esto es la imagen del espejo, o sea, lo que está arriba se ve abajo, o sea, colocar unos textos que una palabra primera luego sea la última. Y, o sea, todo esto está enlazado con el Antiguo Testamento. Sí, también. y no se puede hacer eso una sola persona, ¿no? Eso no solamente una sola persona, sino no se puede hacer en un día, sino que Claro. esto es algo muy de trabajo. Pero bueno, evidentemente que esos monjes de Serapis eran judíos y tenían que ser pues discípulos tardíos de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría murió el año 50 y entonces como va apareciendo esos textos después de la batalla esa del año 70, del agosto del año 70, pues vamos a ver, estamos en un periodo de guerra muy grande. Se sabe que esa familia de Filón de Alejandría sí que era prorromano, pero en cambio otros judíos que estaban en Alejandría no se sentían prorromanos y tenemos unos textos que nos hablan de que muchos de esos judíos fueron masacrados por los romanos en Alejandría, en Egipto. O sea que en un periodo de guerra tan grande, construir unos escritos sobre un personaje no histórico sino inventado, pues yo creo que todo lo que sea colocar los textos después evidentemente del año 70 y 80, 90 y 100 y después también por ejemplo la segunda epístola de Pedro, llamado de Pedro, pero todo el mundo sabe que no es de Pedro, sino esa segunda epístola, los especialistas dicen que es del año 130, estamos ya en el año 130, y la primera epístola de Pedro, pues se sitúa más o menos en el año 110, pero aquí yo creo que es muy importante algo. Dice esa primera epístola de Pedro, dice, os escribimos, la comunidad cristiana os escribe desde esa ciudad que parece que nadie conoce en Egipto, que está al lado del Cairo y significa, es una ciudad que los persas, Cambises II, pues fundó, que es la ciudad de Babilonia, o sea, Babilonia de Egipto. Y
en esa primera epístola de Pedro se dice, somos cristianos de la ciudad de Babilonia. Y entonces aquí sí que bueno, como el 99% de los exégetas o de los teólogos no conocen digamos, la cultura egipcia, solamente dicen que es una forma de hablar de Roma. O sea, Babilonia no les cabe en la cabeza de que podría ser esa Babilonia, pero todo concuerda. O sea, si vamos colocando las piezas, vamos viendo que esa primera comunidad cristiana del año, como estoy diciendo, pues del año 110, pues una comunidad que sí que ya es histórica y que está en Babilonia de Egipto. Bueno, pues aquí tendríamos que ir colocando las piezas, como esas que tienes aquí, pero irlas colocando en el espacio y en el tiempo y ver que todo va concordando. O sea, sí. Por ejemplo, cuando Pablo va a Cecreas, Sí. sale que se rapa la cabeza, ¿no? Que se tiene que rapar la cabeza. Y según las costumbres judías, eso de raparse la cabeza en penitencia, esto era más una costumbre egipcia, ¿no? Sí, sí, en honor de Isis. En honor de Isis, que Sí. es la diosa esta principal Sí. de los egipcios, ¿no? Sí. La madre de Osiris. Bueno, es que... O sea, aquí vemos otra similitud con Egipto, ¿no? Con la cultura egipcia más que con la de los judíos o con la de los cristianos. Bueno, es que vamos a ver, la cultura egipcia de Isis y los dioses egipcios como Osiris, sobre todo Isis, entonces en Roma se expande y Se mezcla todo. sí, pero es que hay momentos en que los romanos pues descubren ese mundo y bueno, pues sirven a los dioses, bueno, porque el mundo egipcio evidentemente que tiene su gran cultura y tiene su gran espiritualidad. Sí, por ejemplo, hay imágenes de estas como en tumbas romanas donde sale el dios Anubis, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, esto quiere decir que estaban fusionadas las culturas egipcia, la romana, la de los judíos y la nueva religión que era el cristianismo. Sí, porque pretender una pureza de pensamiento, esto es imposible. O sea que cuando llegan, por ejemplo, ya antes, cuando los griegos llegan a Egipto, pues los Ptolomeos pues se integran muchísimo y se hacen llamar pues faraones, o sea... pues se fascinan por la cultura esa tan sí, antigua y tan rica que claro, es la egipcia, ¿no? Evidentemente. Y los romanos llegan los romanos conquistan el Egipto, pero no están, van allí por el trigo, Ya. pero evidentemente que lo que acabas de decir, o sea que uno puede ir por una cosa, pero luego descubre su cultura y bueno, y es que es una maravilla cuando empiezas a entrar dentro de su sistema y dentro de sus dioses y su teología y su forma de vida. O sea que entonces uno se fascina delante de esto. Bueno, pues no sé. Pero a ver, los que defienden la historicidad de Pablo, que son, supongo, la mayoría de los expertos, ¿no? Sí. ¿En qué se basan? ¿En qué se apoyan? Porque, claro, tú dices que no hay evidencias de la existencia histórica. Bueno, O sea, vamos a ver. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo les diría simplemente eso, que todo lo que hace Pablo, por ejemplo, sus viajes, su naufragio, su conversión,
todo eso pues está sacado casi palabra por palabra del náufrago, o sea que muy bien. Entonces, o sea, les dirías que se leyeran a Filón de Alejandría, el Contraflaco y el Náufrago, el cuento El Náufrago. bueno, el náufrago yo creo que es más fácil ver las similitudes, ¿no? Sí. Porque como es un cuento, pero bueno, además es que aquí, si vamos mirando muy detenidamente, resulta que los Hechos de los Apóstoles, que ahora ya se dice que no es de Lucas, sino que viene mucho más tarde, pues en esa vida de Pablo, pues ya los especialistas dicen que es de propaganda. O sea que ya históricamente ya lo ponen muy en duda. Entonces, si eliminamos ya mucho de eso de los Hechos de los Apóstoles, porque además a veces se me ha preguntado qué pasa con los viajes de Pablo. Los viajes de Pablo, si se miran muy detenidamente, sabiendo que, por ejemplo, la circulación de los barcos en el Mediterráneo, no había muchos meses, debido ahora por las tempestades y tal, no se circulaba, o sea que no había una facilidad de ir de un sitio para otro. Y Pablo no paraba de viajar. No paraba de viajar, pero si miramos bien los viajes de Ulises y los viajes de Eneas, veremos que está copiado. O sea, los grandes viajes de Pablo están copiados, inspirados de los grandes viajes que hacía Ulises y Eneas. Incluso hay un momento en que Pablo dice que tiene ganas de ir a España, pero es que Ulises llega a la punta de África, cerca del estrecho. O sea, claro, que la cultura griega, la obra de Homero era muy extendida, la conocía todo el mundo. Es que es esa cultura de Homero. Además, ahora los últimos estudios que se han hecho sobre la Odisea, sabemos que esa Odisea que nosotros leemos está hecha por manos egipcias, el siglo, o sea, el año menos 300. Esto es muy importante. Por manos egipcias. O sea, esto se ha hecho... ¿No existió Homero? También son personas. Bueno, primera, claro, es que Homero tenemos un gran problema porque nadie sabe quién es y tal, pero primeramente, si muchísimas cosas de sus libros están basados en ese del náufrago, luego ya tenemos eso. ¿Cómo es posible que un griego ya conociera ese libro del náufrago? Eso ya hay que mirar cómo cuela la cosa. Pero después resulta que muchas cosas que leemos, por ejemplo, el arco, o sea, eso de que cuando Ulises llega y está luchando contra los pretendientes, que haya ese tirar que tiene que atravesar la flecha, pues eso es pura y exclusivamente egipcio. Claro, o sea, hay muchísimas cosas. En fin, es que el mundo de Egipto no se puede comparar con... En el Mediterráneo, ¿qué otra gran cultura existe? No. Si no hubiera habido Egipto, no tendríamos el Nuevo Testamento ni el Antiguo. No habría Biblia. El antiguo no bebe de fuentes babilónicas y judías, ¿no? Asirio-Babilonia solamente nos da el diluvio y algunas cositas más. Pero en cambio, el libro de Jonás, acabo de decir que es el libro del náufrago. Sí. Los libros de la David y Goliat, Sinué el egipcio. Sinué el egipcio es... bueno, y eso de... La sabiduría, ¿no? Los textos de la sabiduría, pues eso es egipcio. Muchísimas cosas, muchas cosas de los salmos, en fin, es normal. Los grandes sabios o pensadores, ¿a dónde iban? Por ejemplo, eso de los griegos. Los grandes filósofos que conocemos, pues
han ido ¿a dónde? A Egipto. Sí, y concretamente Alejandría era donde había la biblioteca Alejandría, ¿no? Sí, la fuente de conocimiento. O sea que encontramos a esos personajes pues ya allí, ¿no? Es normal. Y bueno, pues entonces yo creo que hay que comprender eso, de que veamos el Nuevo Testamento en su totalidad, pero también miremos punto por punto y veremos cómo hay esas dos grandes líneas de publicación. Uno son esos cuentos egipcios, el cuento de Sedme I, Sedme II, y, o sea, unos cuentos más sencillos para la gente, y luego el pensamiento de Pablo. Y además es muy importante que en la segunda epístola de Pedro se dice esto, se dice, entre nosotros están circulando obras de ese Pablo, pero son de difícil comprensión, Pero además en esa segunda epístola de Pedro, que el que escribe eso dice, bueno, amados hermanos, nosotros tenemos una vida cristiana, etc., pero hay entre nosotros pues alguien que ha escrito cosas extraordinarias, pero de difícil comprensión. Pero es muy curioso que eso que está en difícil comprensión, en la segunda epístola de Pedro, pues nada más empezar, habla de algo tan difícil como es eso, el encratismo. O sea, ya empieza lo que se escribe que he dicho en Gálatas, que se escribe allí todo ese encratismo y esa forma de vivir, etc. Pues aquí de una forma resumida, la segunda epístola de Pedro lo ofrece. O sea, podríamos decir que lo ofrece de una forma más sencilla a la comunidad cristiana y decir, bueno, si no leéis las epístolas de Pablo, que eso es un poco complicado, es igual, pero sabed que en esencia nos está diciendo que hemos de cambiar nuestro corazón, ser valientes, ser dueños de nosotros mismos y bueno, entrar dentro de esas comunidades cristianas que son las mismas que encontramos en Egipto, de esas comunidades que Filón de Alejandría habla, como son los terapeutas. O sea, que es una vida... Sí, porque Pablo defiende ese tipo de vida de los terapeutas que hablaban de la castidad, de no sé si eran vegetarianos también, sí. O sea, que era una vida de monje, no era una vida mundana, de estar, decía, como separados del mundo y a la oración. Sí, pero los terapeutas son seguidores de Serapis, de esos monjes de Serapis, sí. Pero de una forma, lo podríamos decir, laica. Son laicos. No hay o sea, pero es que esta forma de vida la tenemos en el mundo cristiano. El mundo cristiano... Y ahí había hombres y mujeres. Sí. Eso es una novedad respecto al judaísmo, que era más patriarcal, era más machista. Sí, ¿no? Pero separados, o sea que no... Pero entonces, yo me pregunto, ¿por qué dicen que Pablo, a veces he oído decir que era machista y tal, cuando Pablo acepta a las mujeres, ¿no?, en su comunidad cristiana nueva? Bueno, yo creo que aquí es que el Nuevo Testamento, esos escritos están en un equilibrio muy grande, porque por una parte escriben en griego, por lo tanto si escriben en griego, ¿para quiénes escriben? No escriben para los judíos. Claro. Si está escrito en griego. Claro. Está escrito para judíos helenizados, pues para de gente, digamos, culta, etc. Y es un pensamiento muy especial. Pero aquí, en ese movimiento cristiano, efectivamente se está hablando de una vida que es, por una parte, la que viven en los monasterios, o sea, que esto encontramos en el cristianismo. Hay monjes, frugal, por ejemplo, critican las comilonas, los excesos de la bebida, las comilonas, y esto lo critican Filón de Alejandría en el capítulo este que habla de los suplicantes, de los
Y lo critica también Pablo en sus... Bueno, porque estamos dando vueltas Como que hay que comer, no hay que quedar saciado de la comida, ¿no? Comer frugalmente. Sí, y la castidad absoluta de no tener pareja, todo esto también lo dicen los dos, tanto Filón de Alejandría como Pablo. Porque estamos en un fondo común. O sea, la idea de todo esto es apartarse del mundo, porque el mundo, ¿qué hay? Pues guerras, matanzas, Sí. envidias, odio, etcétera, etcétera. Y entonces aquí hay una serie de personas pues que se aíslan de este mundo. Pero, y hay los monjes que tienen una vida pues muy ascética. Pero hay otra forma de vida, es lo mismo. A ver, nosotros conocemos muy bien que hay monasterios y hay monjes, Sí. pero luego hay unas comunidades cristianas que no son monjes, pero imitan muy bien la vida monástica. Porque son mixtas estas comunidades. Bueno, Creo que... esas que Filón Alejandría habla de los terapeutas. Sí, porque incluso las mujeres ocupan cargos también, ¿no? Sí, bueno, porque aquí, en esa historia de las cartas de San Pablo sobre la idea de la mujer, hemos de tener en cuenta que ¿qué hay detrás de todo esto? El gran pensamiento egipcio es que las mujeres pues tienen su papel, su rol, pero no encontramos en Egipto pues sacerdotas, digamos, no, tienen altos cargos. No encontramos. Sí, eso, no, Sí. o sea que no existen, o sea, no serán, por así decirlo. Era, por ejemplo, una imagen de un monje de Serapis, sí, ¿no? Un monje de Serapis, que lleva sí. aquí como una diadema con Sí. una estrella en la frente. Sí, es distintivo, sí. Y esto es precisamente, Pablo dice en un momento de sus escritos, dice que él se considera el que habla y transmite los misterios de Dios. Es lo que la definición de los monjes de Serapis, que son los que transmiten los misterios de Dios. Y bueno, pues hay muchísimas concomitancias y mirándolo con lupa hay una rueda, porque vamos a ver, algunos dicen que eso de Filón de Alejandría pues tiene muchas cosas de los pitagóricos. Bueno, los pitagóricos. Sí, era pitagórico y neoplatónico, ¿no? Filón de Alejandría. Sí, pero vamos a ver, ¿quién era Pitágoras? Un matemático, Claro. ¿no? Era un... ¿Quién? Era un matemático, Un sabio, matemático muy claro. Pero también muy espiritual y muy... Sí, pero claro, es ese señor que nació en Samos, ¿no? En Samos, y hay un momento en que esa población griega tiene mucha relación con Egipto. Sí. O sea, y de él no sabemos nada, pero sabemos una serie de cosas. Según todo lo que se sabe de él, pues se ha podido más o menos configurar una biografía. Y para lo que nos interesa a nosotros, que es que esas semejanzas que podría haber de esos terapeutas y unas comunidades también de los pitagóricos, parece que tienen más o menos los mismos valores. Pero ¿qué pasa Era vegetariano también, sí. Bueno, y toda una serie de cosas de estas, pero ¿qué pasa con Pitágoras? Estuvo 22 años en Egipto, 22 años en Egipto. Mucho tiempo. Y de allí, creo yo, pues que si es verdad eso, o sea, todo lo que sabemos de los pitagóricos huele a Egipto. Y si luego pues dicen que Pitágoras estuvo 22 años en Egipto, pues no está mal, ¿no? Y en fin, y entonces podríamos poner todos aquí, a ver, el pensamiento egipcio, basado en esa gran idea de ser dueño de ti mismo, del corazón
Y cuando haces esto, pues ya todas las virtudes van creciendo en ese corazón, ¿no? Y claro, se aparta uno de todo lo contrario, que es pues la envidia, la muerte, en fin, todas esas cosas que conocemos, lo que es opuesto a, ¿no? La virtud y la maldad. Sí. Pues claro, uno que quiere vivir eso, en Egipto, pues encontramos ese pensamiento y luego, si hay otras personas que lo han copiado y encontramos, claro, si uno lee cosas de los pitagóricos y se queda aquí, pues bueno, nos quedamos aquí. Pero claro, si entonces empezamos a hurgar y a querer saber quién era ese Pitágoras, además es interesante, yo hace mucho tiempo que me habían dicho, claro, a ver, Pitágoras, estaría un nombre compuesto de Pitágora, el ágora, o sea, uno que habla en el ágora e intenta, pues, bueno, un discurso en público, etcétera, para convencer. ¿Crees que es un personaje histórico, Pitágoras, o también es inventado? No. Este sí que hay datos. Ha existido, pero no sabemos casi nada de él. Pero lo poquísimo que sabemos, yo creo que es muy interesante. Claro. Si ya nos dicen que tenía allí donde nació, pues tenía unas buenas relaciones con Egipto, si se dice que su pensamiento y tal, pues está muy ligado, él es del año menos, según parece, del año menos 500, sí, ¿no? Antiguo. Y es la época de Cambises, etcétera, cuando se fundó la ciudad de Babilonia. Además, han aparecido en los textos que se dice que Pitágoras, pues lo llevaron a Babilonia. Bueno, aquí yo no quiero ya ir más allá, pero podría ser. Vamos a ver, si el texto dice que lo llevaron a Babilonia, entonces podría ser que estuviera en la Babilonia egipcia. Pensar que Cambises II lo hizo prisionero y le llevó a Babilonia. Esto me parece que es mucho más complicado. Claro, pero bueno, entonces vamos el círculo es el pensamiento egipcio. Luego esas comunidades, porque claro, las asociaciones, se llaman las asociaciones religiosas egipcias. Yo creo que el cristianismo es una asociación religiosa egipcia y que tenían pues toda una serie de cualidades y de formas de vida que son más o menos las mismas, son distintas, pero todas que están en una hermandad, están en que no hay que ir a buscar unos jueces fuera de la comunidad, hay que hacer la corrección fraterna, hay que cuando uno muere pues ir a enterrarlo y a dar todo lo que pueda ser posible para la familia. O sea, hay unas formas de... Después hay lo que es una economía, hay una persona que se ocupa del dinero. Y esto lo encontramos en Judas. ¿Cómo es posible que en el Nuevo Testamento hablen de un personaje como es Judas y se diga que él tenía la bolsa del dinero? Y además es muy interesante, en la última cena Jesús le dice a Judas: oye, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y todos sabemos que eso significa que le irá a traicionar. Pero en el Evangelio de San Juan, el pensamiento de los apóstoles indica algo muy importante, que indica algo que es exactamente lo que hacía el que tenía el dinero en esas comunidades de esas asambleas egipcias. Los apóstoles piensan que irá ¿dónde? A ir a ayudar a alguien con el dinero o a preparar algo con ese dinero. O sea que es muy interesante ver eso.
de lo poco que se habla de la función estricta de ese Judas, concuerda exactísimamente con lo que hacía el señor del dinero en esas comunidades, en esas asambleas. Bueno, ya veis que hay muchísimas cosas que se asemejan o que tienen algo que ver con... Yo creo que ya hemos hecho un poco unas líneas generales de lo que comentas en el libro. Al final, según tú, Pablo, igual que Jesucristo, son personajes inventados, ¿no? Sí, hechos a partir de otros textos. Sí, evidentemente, pero... En la Biblia tenemos personajes históricos como Herodes y todos estos personajes históricos, pero los 12 apóstoles, Jesús, Pablo, todo esto para ti son personajes ficticios y lo demuestras pues mostrando las fuentes de dónde fueron extraídas. Bueno, sí, efectivamente, sí. Pero no son los únicos. Claro, son personajes mitológicos porque hacen milagros, hacen cosas extraordinarias, ¿no? Porque Pablo también curaba a los muertos, o sea, resucitaba, o bueno, curaba a los enfermos. A ese chico que se cayó de la ventana cuando le estaba escuchando, pues hay un especialista que ha dicho que ese trozo en que Pablo resucita a un chico que se cae de la ventana, este especialista dice que está copiado de la Odisea. O sea que vamos a ver, en la Odisea, como he dicho, que estaba leída y trabajada y no sé qué más, sí, por manos egipcias, pues evidentemente que es un libro que los que han hecho el Nuevo Testamento pues lo tenían a la mano, lo sabían. En las fuentes que tenían a la mano. Claro. ¿Qué libros circulaban en aquel momento? Pues no circulaban muchísimos libros, pero había unos, los que escriben hoy mismo, los grandes escritores, pues yo creo que leen a los grandes clásicos, ¿no? Porque el que es especialista de algo pues va buscando y haciendo kilómetros, claro. Se va a un sitio a otro siguiendo, leemos la biografía de unas personas y decimos sí, pues ya se fue por ejemplo a París a estudiar, ya se fue a un sitio donde había allí un grupo que estaba estudiando arqueología, en fin, o sea, hay pocos espíritus o pocas personas que escriban grandes textos y grandes cosas. De la nada no se puede escribir, no, todo el mundo parte de algo. Pero yo creo que está clarísimo que todo el Nuevo Testamento está siguiendo y basado en los grandes textos egipcios, como son el texto de las pirámides, Nefertí, el náufrago y muchísimos otros, o sea que... Bueno, pues ya lo habéis oído. Los que queráis profundizar más sobre el tema, os recomiendo el último libro de Llogaray Pujol, Contraflaco, donde se explican más detalles de lo que hemos estado hablando. Y sin más nos despedimos y esperamos vernos en otra ocasión. Hasta luego.